Un hecho jurídico es definido como todo aquel acontecimiento que tiene relevancia jurídica, puesto que de no ser así, estaríamos en presencia de un simple hecho. A su vez, se caracteriza por la ausencia de la voluntariedad humana, como puede ser una lluvia de granizo que daña un automóvil y con ello da nacimiento a la cobertura prevista en un contrato de seguro. A la par de la existencia de los hechos jurídicos, existen también los actos jurídicos, pero estos se caracterizan en sentido contrario, por la presencia de la voluntariedad humana, que tiene como finalidad establecer relaciones de tipo jurídico entre las personas, tales como la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. En materia de relaciones exteriores, la voluntad humana moviliza los actos de un Estado, con fundamento en la teoría del órgano. Así, los actos en materia de relaciones exteriores podrán referirse a aquellos actos que realiza nuestro Estado en nuestro país o en el extranjero, o aquellos actos que realizan Estados extranjeros en sus respectivos países o en nuestro país, por intermedio de los seres humanos que actúan en representación de los mismos. Cuando nos referimos a los privilegios e inmunidades del Estado, nos referimos a los privilegios e inmunidades de los actos de los Estados materializados mediante los órganos de esos Estados, quienes por intermedio de sus funcionarios, actúan en nombre del Estado que representan. La noción de la inmunidad de los Estados fue producto de una evolución histórica. Originariamente, el poder que ejercía el Estado no podía estar sometido o subordinado a ningún otro poder. Y esta noción de soberanía absoluta fue la que dominó en los primeros tiempos, porque se entendía que el poder residía en el soberano y tenía carácter ilimitado. En el siglo XIX, y como consecuencia de la transformación de las monarquías absolutas en monarquías constitucionales y el surgimiento de un Estado moderno, la soberanía se despersonalizó hasta el punto de convertirse en una idea abstracta, afirmándose el concepto de que la soberanía admitía restricciones y por lo tanto no era indivisible ni absoluta. La idea de soberanía absoluta implicaba para el siglo XIX, también una situación de irresponsabilidad de los actos del Estado, los cuales se trasladaban al ámbito de la jurisdicción, entendiéndose entonces que ningún Estado por su carácter de soberano podía quedar sometido a los tribunales o leyes de otro Estado o incluso del propio Estado. Durante todo el siglo XIX prevaleció la tesis de la inmunidad absoluta de los Estados, pero esto cambió con el siglo XX, dando surgimiento a la tesis de la inmunidad relativa o restringida. Esta teoría restringida distingue dos tipos de actos de los Estados. Los actos iure imperii, es decir, aquellos actos de gobierno realizados por el Estado extranjero en su calidad de soberano, y los actos iure gestionis, es decir, aquellos actos de índole comercial, privados, que pueden ser realizados por una persona física o jurídica y que no comprometen la soberanía o el poder estatal y que no requieren un resguardo jurídico específico. Respecto de la primera clase de actos, la jurisprudencia mantuvo el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero. En cambio, respecto de los segundos, la inmunidad cedía. Con estas posturas se planteó un problema. ¿Cómo determinar cuando estamos en presencia de un acto de imperio o de gestión? En un primer momento la doctrina se inclinó por la teoría de la finalidad del acto. Es decir, un acto del Estado era público o privado según haya sido la finalidad del mismo. Pero dicha postura resultó insuficiente, por la tendencia generalizada de los Estados de considerar que todos los actos en mayor o menor medida poseían una finalidad pública. Es por esto que actualmente se ha abandonado la postura de la finalidad y se ha adoptado la teoría de la naturaleza del acto. Es decir, que si el acto es de naturaleza comercial, laboral, etc., será considerado un acto iure gestionis independientemente de cuál haya sido la finalidad del Estado al realizar ese acto. La Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados y sus Bienes del año 2004 ha adoptado una fórmula transnacional que combina el criterio de la naturaleza del acto con el de su finalidad. Así, la Convención considera que, para determinar si un contrato o transacción es una transacción mercantil, se atenderá principalmente a la naturaleza del contrato o de la transacción, pero se tendrá en cuenta también su finalidad si así lo acuerdan las partes en el contrato o la transacción, o si, en la práctica del Estado que es parte en una u otra, tal finalidad es pertinente para la determinación del carácter no mercantil del contrato o de la transacción. Veamos ahora la inmunidad de jurisdicción en la doctrina y en la jurisprudencia argentina. Podemos dividir la postura de nuestra doctrina y jurisprudencia en dos grandes momentos. Hasta 1994,
se había recepcionado la teoría clásica o absoluta de la inmunidad de jurisdicción. A partir de 1994, a raíz del caso Manautá, se receptó la tesis relativa o restringida de la inmunidad de jurisdicción. Desde el punto de vista legal debemos señalar la presencia de dos decretos ley que incidieron en la materia. El primero del año 1958 en donde expresamente el Estado argentino adoptó la teoría clásica o absoluta, y otro del año 1963, mediante el cual se admitió la posibilidad de que un Estado extranjero pueda ser sometido a la jurisdicción argentina cuando el Poder Ejecutivo declare que existe falta de reciprocidad al respecto, es decir, que ese Estado acepta reclamos contra la Argentina ante sus tribunales. Con dichas normas de facto es que fallaron nuestros jueces, hasta el dictado del referido fallo Manautá. Este decisorio implicó un cambio en la jurisprudencia, debido a la recepción de la tesis de la inmunidad relativa. Debemos señalar con carácter previo que durante la década del 1970, internacionalmente se habían dictado cuerpos normativos que preveían una distinción entre acto de imperio y de gestión, tanto en los Estados Unidos en 1972 como en Gran Bretaña en 1978. Pero en el caso argentino, pasaron muchos años para que dicha tesis pudiera ser receptada. Recién para diciembre de 1994, la Corte Suprema Argentina dio un vuelco importante en su postura, adhiriendo definitivamente a la tesis de la inmunidad relativa, expidiéndose en el referido fallo Manautá, Juan José y otros contra la Embajada de la Federación Rusa sobre daños y perjuicios. En dicha oportunidad dijo textualmente la Corte que, a la vista de la práctica actual divergente de los Estados, ya no es posible sostener que la inmunidad absoluta de jurisdicción constituya una norma de derecho internacional general, porque no se practica de modo uniforme ni hay convicción jurídica de su obligatoriedad. Que las consideraciones precedentes autorizan plausiblemente una interpretación de la norma aplicable acorde a las presentes circunstancias de las relaciones internacionales. En consecuencia, cabe concluir que no es de aplicación al caso la ratio del artículo 24, inciso primero, párrafo segundo del Decreto Ley 1285 de 1958 por no encontrarse en tela de juicio un acto de gobierno, ya que la controversia traída a conocimiento de este tribunal se refiere al cumplimiento de obligaciones laborales y privichanals, que en modo alguno puede afectar el normal desenvolvimiento de una representación diplomática. El gran cambio experimentado por la jurisprudencia argentina motivó que a poco de dictarse este fallo, se sancionara la Ley 24.488 de inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros ante los tribunales argentinos, mediante la cual se estableció como principio general en la materia, referente a la inmunidad absoluta de los estados, pero admitiéndose diversos supuestos en donde dicho carácter cede y el estado extranjero deberá someterse a los tribunales de nuestro país.